¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. 8 de la mañana, 1 minuto y comienza Agenda Económica, edición AM para partir este día, miércoles 5 de noviembre, con la información más importante. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en nuestros 30 minutos de informaciones del mundo económico y financiero de los mercados. Con eso precisamente vamos a comenzar nuestra edición de hoy en esta transmisión multiplataforma de CNN Chile. Revisamos los indicadores de esta mañana, los datos económicos que hay que manejar para comenzar la jornada, con datos locales primero, lo que está ocurriendo acá en nuestro país en particular, y una sesión, la de ayer, de la Bolsa de Comercio de Santiago, que fue bien negativa, caída de 1,99% para el indicador bursátil local, el IPSA, el índice selectivo de acciones, con las más importantes de la plaza chilena. La peor caída desde el mes de abril. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump anunciaba los aranceles en el llamado Día de la Liberación? Bueno, en ese contexto, desde ahí que no se producía una caída tan fuerte para la Bolsa Nacional, que había tenido una tendencia más bien al alza en las últimas semanas. Caídas fuertes en el caso de SQM en su serie B, de Socobesa, de Enjoy, de CMPC, de Falabella, entre otros papeles que fueron castigados ayer con caídas por sobre el 2,7% entre los más destacados. Por otro lado, el precio del dólar se cotiza en 946 pesos. El cierre de la sesión de ayer se fue el término de las transacciones entonces y el valor del tipo de cambio en el mercado local. Y por último, la UF para hoy día sigue subiendo y llega a 39.623 pesos, a la espera de lo que vaya a ocurrir con el próximo dato de inflación que deberíamos conocer esta semana. Algunos datos entonces económicos para partir la jornada. Vamos a datos internacionales también. Si a la bolsa chilena le ha ido mal en la jornada de este martes, también ocurrió lo mismo en varios plazas bursátiles a nivel internacional. 1,17% fue la caída en Wall Street, en Standard & Poor's en particular. Caídas también en el índice tecnológico del Nasdaq, 2,07%, en medio de discusiones más amplias respecto a cuál es la valorización de algunas acciones tecnológicas, en particular en Estados Unidos, como telón de fondo para estos retrocesos. Hoy día Japón cayó 2,5%, también lo está haciendo Alemania y también la Bolsa de Londres como puntos de referencia a nivel internacional. El cobre, por otro lado, en $4,90, el petróleo a la baja, $60 por barril. Los datos internacionales con los que estamos partiendo esta jornada. 8,3 de los indicadores a los titulares de la prensa local. Nos vamos a revisar dos de las portadas de medios nacionales, partiendo por el Diario Financiero y su titular de hoy, bien interesante en el contexto de la discusión del presupuesto 2026 que se está dando en el Congreso. Bueno, aquí trae el Diario Financiero un titular relacionado a las estimaciones de los costos que podrían traer políticas en materia educacional, en particular a largo plazo en Chile. Un informe advierte que el CAE y la gratuidad le costarían al fisco 21.200 millones de dólares por sobre lo proyectado hacia el año 2030. Es una cifra enorme, como pueden imaginar, y que muestra entonces cuál es la mochila que está arrastrando la economía nacional también en el contexto de la discusión presupuestaria. Estos asuntos han estado en el centro porque el gobierno espera sacar precisamente el proyecto que busca poner fin al CAE, reemplazarlo por el FES. El tema es que ese proyecto ha recibido hartas críticas también. Este informe lo hizo el exdirector de presupuesto, Matías Acevedo, quien va a presentar este estudio públicamente sobre el costo de las dos principales iniciativas en educación en un seminario que organiza el Senado precisamente sobre la discusión del FES. Bueno, ahí se va a dar a conocer estos antecedentes y que probablemente le pongan más presión al proyecto en torno a cómo financiar la educación superior en momentos donde hay que hacer ajustes de gasto importantes y cuando además hay otras prioridades. Bueno, quizás aquí habrá un antecedente bien relevante. Se esperaba, dice este informe, que costara $1.000 millones la gratuidad al año. Eso era lo que originalmente estaba proyectado. Hoy día ya estamos en $2.000 millones, el doble de lo que se había presupuestado inicialmente, y eso evidentemente que genera un costo enorme. Al final, la mochila del costo en estas políticas para el Estado va a ser mucho más pesada hacia el futuro, y es eso lo que plantea como punto de reflexión este informe que trae como titular el Diario Financiero. Otro de los temas destacado un poco más abajo, un debate con algo más de tensión a propósito del debate presidencial organizado por Archie el día de ayer. PGU, Dominga y Acuerdo Codelco-SQM destacaron entre los temas económicos la bajada que hace el Diario Financiero entonces de la discusión entre los 8 candidatos que se dio
ayer. Más abajo también, destacado entre los titulares, el ministro Nicolás Grau aparece en portada porque se complica la reforma tributaria. Los diputados piden postergar la votación ante críticas de los municipios. Lo destaca así el Diario Financiero. Otro dolor de cabeza para el ministro de Hacienda, considerando también la discusión sobre el presupuesto para el próximo año. Ahí los titulares entonces que trae para hoy el Diario Financiero. 8:06 del DF nos vamos al diario Pulso y revisamos la portada entonces del suplemento del diario La Tercera. La oposición pide definir el reajuste público antes de retomar la discusión del presupuesto. El gobierno alega falta de tiempo. Comienza el trabajo ya de la mesa técnica, dice el diario Pulso en su titular, entre los asesores de parlamentarios y Hacienda para lograr acercamientos en los temas de ingresos. Ayer ya hubo una reunión de diputados opositores con el ministro Nicolás Grau y su equipo para ir abordando algunos de estos detalles. Mientras tanto, en el Partido Socialista hay resquemor por la forma en la que se está llevando adelante esta discusión. Le vamos a contar de todo eso en unos minutos, pero el diario Pulso pone sobre la mesa otro ingrediente extra, digamos, para esta discusión ya de por sí tensa respecto al presupuesto 2026. Otro de los temas que trae en su portada el diario Pulso, un poco más abajo, lo destacamos también entre los temas centrales para el día de hoy. Destacado también que la SOFOFA está intensificando el lobby empresarial por aranceles. Se reúne con asesores clave en Estados Unidos. Lo destaca el diario Pulso. Y en materia de negocios, esto es bien simbólico también, con más de 75 años de historia, la empresa Muebles Sur quiebra tras una fallida reorganización por millonaria deuda. Lo destaca Diario Pulso, una compañía bien tradicional en nuestro país de manufactura a nivel local. Bueno, parece que ya está llegando al cierre de su historia debido a este complejo escenario financiero. Como decíamos, una deuda millonaria de esta compañía, 2.700 millones de pesos en pasivos, y no logró sortear con éxito esta etapa después de un intento de reorganización. Y otro dato bien interesante en los titulares de Pulso: el Servicio de Impuestos Internos estima que los ingresos de los influencers suman casi 54 millones de dólares al año. El servicio, recordemos, ha estado poniendo énfasis en la necesidad de recaudar impuestos también de parte de estos personajes que a través de las redes sociales promocionan una serie de servicios, de bienes, hacen canjes y que tienen un modelo de negocio específico, pero que hasta ahora no estaba tributando correctamente. El servicio está tratando entonces de hacer que cumplan con la normativa tributaria este grupo de personajes y abordar un nicho específico que mueve, como pueden ver, muchísimo dinero en nuestro país. Este es solo un adelanto. A fin de año debería ya estar listo el trabajo respecto a este tema para estimar finalmente cuánto es lo que se podría recaudar por este segmento. Los titulares entonces que revisamos a esta hora de la mañana son las 8:09. Nos vamos ahora al detalle de algunas informaciones. Ayer Codelco hizo noticia porque entregó los resultados respecto al tercer trimestre de este año. La empresa más importante en nuestro país entregó los resultados de producción, de resultados financieros también, y trae algunos datos bien interesantes. De partida, Codelco logró aumentar su producción hacia el tercer trimestre del año. Logró aumentar también sus ventas. Sin embargo, las ganancias de la empresa disminuyeron. Eso como gran titular para este informe que fue presentado ayer por el gerente general de la empresa, Rubén Alvarado. 937.000 toneladas de cobre ha producido en los primeros 9 meses del año la empresa. Y es un logro que destacan en la compañía fundamentalmente porque se vio afectada por los problemas que tuvo en el yacimiento El Teniente, que estuvo suspendida sus faenas después del accidente que costara la vida de trabajadores de ese yacimiento. 2,1% entonces sube la producción a pesar de todos los problemas operativos y de esto está por sobre lo que había producido en la primera parte, los primeros 3 trimestres del año 2024 en un 2,1%. Mantener la tendencia de crecimiento en la producción pese al escenario complejo es algo que valoraba el mismo Rubén Alvarado. Los ingresos a septiembre también aumentaron. No siempre coincide, a veces aumenta la producción, pero el precio no acompaña y las ventas, bueno,
no logran crecer. En este caso sí ocurrió eso, subieron 7% y llegaron a más de 13.200 millones de dólares. Y la ganancia finalmente llegó a 157 millones de dólares. Y aquí hubo una caída de 30% respecto al año anterior en la ganancia que obtuvo la empresa. De esa forma entonces se va consolidando un escenario que sigue siendo bien desafiante para la compañía. Los objetivos para aumentar la producción de mayor manera están relativamente estancados, pero de todas formas desde el punto de vista del resultado financiero alcanza algunos resultados que son bien importantes. Hay desafíos, por ejemplo, respecto a los costos asociados, los costos de producción que subieron 4,4% en lo que va de este año, principalmente por mayores costos de operación en algunos yacimientos como Rajo Inca o las alzas inflacionarias, decía, desde la empresa. Escuchemos qué fue lo que comentaron ayer desde la compañía en la entrega de este reporte financiero al tercer trimestre. Al finalizar el tercer trimestre llegamos a 937.000 toneladas, un aumento del 2,1% en relación al año anterior. Influye la puesta en operación de Rajo Inca en esta materia. Rajo Inca ha aportado del orden de 21.000 toneladas. En el sentido contrario, la restricción operacional emanada del accidente del Teniente nos ha restado del orden de 22.000 toneladas. Los mayores costos operacionales, hemos intensificado los esfuerzos para el desarrollo de minas, de manera tal de eso habilitar las producciones futuras. También están los costos de operación de Rajo Inca, la mayor actividad también de Radomiro Tomic, un mayor IPC. Bueno, otro tema que se abordó ayer también en la entrega de estos resultados, aprovechando la conferencia de prensa, fue el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio de manera conjunta en el Salar de Atacama. Pues bien, desde la compañía dicen que se han cumplido con todas las condiciones precedentes para la firma del acuerdo. Ya se aprobó la consulta indígena, lo único que falta es la aprobación del regulador chino por parte de esa entidad para tener el visto bueno de toda esta mega operación, una de las más relevantes en la industria del litio en los últimos años. Esperamos que esa aprobación se dé este año, con lo que el acuerdo cumpliría con las condiciones dentro de 2025, destacaron desde la estatal. Y hablando de litio, 8,13, vamos a revisar otra noticia también importante. Esta semana Enami recibió el visto bueno para poder extraer litio en salares altoandinos. El visto bueno en esta ocasión vino de parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Recordemos que en todo el proceso para que Enami pueda entrar a este negocio ha tenido que sortar varias vallas y una de ellas tenía que ver precisamente con esta luz verde que da el regulador nuclear en nuestro país. El organismo aprobó la cuota inicial de extracción de 545.000 toneladas métricas de litio hasta el año 2060, con la posibilidad de que más que se duplique luego si es que Enami decide solicitar aquello. ¿Por qué es tan relevante esta noticia? Porque supera otro escollo, como decíamos, en el trámite burocrático y administrativo la empresa Enami, pero además también porque es la cuota más grande de extracción de litio entregada fuera del Salar de Atacama. Y eso tiene que ver primero con el potencial que tiene Salares Alto Andino, pero también con la relevancia de este proyecto que, recordemos, Enami va a ejecutar en conjunto con la empresa minera Río Tinto, con quien se ha asociado para llevar adelante este proceso. Tanto el permiso de la comisión como el cierre de otros procesos son una muestra más del potencial que tiene este proyecto, el greenfield más importante del país en materia de litio, destacaba el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlinas. Bien, nos vamos a otro tema, 8,14. Profundicemos en la discusión presupuestaria que ha tenido hartas novedades en las últimas horas. El gobierno está contra el tiempo porque tiene solamente 12 días por delante para tratar de llegar con algo más acordado con la oposición fundamentalmente antes de que se retome el trámite de este proyecto en el Congreso. Recordemos que el próximo 17 de noviembre, un día después de las elecciones de primera vuelta, se retomará la discusión presupuestaria. Y ayer el gobierno dio algunos pasos en esa línea al reunirse con parlamentarios de la oposición para poder abordar cuáles son las diferencias más relevantes en esta materia. Senadores y diputados de la oposición se reunieron con el ministro Nicolás Grau para poder
someter a discusión este debate. Y hay algunos puntos que empiezan a quedar más o menos claros respecto a cuáles son los requerimientos de parte de la oposición para avanzar en este proyecto, que recordemos tuvo un rechazo de la gran mayoría de sus partidas la semana pasada en la comisión mixta, y tienen que ver fundamentalmente con los ingresos, la estimación de ingresos que se va a hacer para el próximo año, para 2026, y por otra parte con la reposición de la denominada glosa republicana. Ese punto ha sido también bien relevante en esta discusión. Lo que piden las bancadas de oposición, RN, la UDI, Evópoli, demócratas que estuvieron presentes en este encuentro, es que se reasignen cerca de 700 millones de dólares de fondos de bienes y servicios para poder reponer esta llamada glosa republicana, que lo que busca es dar más margen al gobierno entrante a partir del próximo año. El ministro Grau destacaba en todo caso que este era un asunto bien desafiante para el gobierno ante estas peticiones. También se han planteado otros criterios de parte del oficialismo que tienen que ver con ajustes en presupuesto de vivienda de Junaed y programas para adultos mayores. Respecto a la reposición de la glosa republicana en particular, el ministro dijo que los montos involucrados, si uno quisiera hacer una cláusula republicana como se hacía con anterioridad, dijo, son montos bien cuantiosos. Lo que hemos planteado es que no nos negamos a ningún debate, pero es importante que traigan consigo de dónde saldrían esos recursos, que es el asunto que ha cuestionado fundamentalmente desde el gobierno, que se piden más recursos por una parte y recortes en otro lado que sencillamente no cuadran. En todo ese escenario, ayer los senadores oficialistas del Partido Socialista que están participando de este proceso también mostraron su preocupación y la molestia incluso. Dicen que es necesario que la autoridad económica vaya al fondo de asuntos sociales, decía ayer Juan Luis Castro, junto a Gastón Saavedra, Paulina Bodanovich, en esta señal de molestia política. Hicimos ver la molestia porque no basta con decir que se han reunido con la oposición. Hay que resolver otros temas importantes como el per cápita de reajuste de atención de salud, decía el senador Castro, y planteaban fundamentalmente que el presupuesto debe resolver problemas en vivienda, en educación y salud y no solo dejar contentos a la derecha. Otra presión entonces por el flanco oficialista, esta vez para el ministro Nicolás Grau en esta materia. Y antes de irnos a la pausa, vamos a revisar un antecedente bien importante. Los fondos de pensiones han tenido un año 2025 bien positivo, buena hora, por supuesto, para los ahorros de todos quienes cotizamos en el sistema de fondos de pensiones. Y ayer se conocían algunos detalles bien interesantes a propósito del informe que entregaba CIEDES en esta materia. Por quinto mes consecutivo, todos los multifondos anotaron ganancias durante el mes de octubre. Desde el más riesgoso, el fondo A, hasta el más conservador, el fondo E, todos tuvieron por quinto mes consecutivo ganancias. En ese sentido, las realidades son más o menos similares. El fondo A, por ejemplo, tuvo ganancia de 0,43% en promedio en el sistema, mientras que el fondo E, 0,53% en promedio también en el sistema. De esta manera, entonces, se conseguía un mes de octubre bien favorable, con alzas para los ahorros previsionales por quinto mes consecutivo, algo que no ocurría desde 2014. En el caso del fondo A y B, la renta variable, es decir, las acciones han rentado muy bien y eso ha permitido entonces retornos positivos, mientras que en los fondos D y E, los resultados de inversiones en deuda local han empujado. Esto, en una película más amplia, muestra resultados súper favorables en lo que va del año. Todos tienen resultados positivos hasta ahora. Los ahorros han crecido en el caso de los fondos A en torno al 14,7% en el valor cuota, mientras que en el fondo E 7,42% promedio durante este año. Buenas noticias entonces en momentos de cambio previsional, además importantes de los ajustes que trae la reforma. Se da también un registro bien importante respecto a la rentabilidad que están obteniendo los fondos en nuestro país. 8:19, momento de ir a una pausa. Hacemos el corte aquí en Agenda Económica. Al regreso seguimos revisando más informaciones del día. Ocho de la mañana con 22. Estamos de vuelta en vivo. Seguimos haciendo Agenda Económica AM aquí en CNN Chile. Y vamos a abordar lo que está ocurriendo en Argentina a esta hora de la mañana. Después del triunfo que obtuvo las legislativas, Javier Milei
Se generó un escenario bien favorable para la economía argentina, pero de a poco empiezan a aparecer también algunas dudas respecto a cuánto puede demorar y durar más bien este espacio favorable para la economía del país vecino, sobre todo porque hay dudas respecto a los planes que va a llevar adelante el gobierno de Javier Milei, quien parte este miércoles hasta Estados Unidos, donde se prevé va a seguir avanzando en las negociaciones para recibir apoyo de parte del gobierno de Donald Trump. El tipo de cambio ha ido recuperando ciertas posiciones, está tocando ya el techo de la banda cambiaria. Hay algunas dudas desde el punto de vista de la conformación política también del gobierno, y todo eso incide, por cierto, en el ánimo de los inversionistas y de los economistas también en el análisis de lo que está ocurriendo en Argentina. Vamos a escuchar el despacho desde Buenos Aires de Pilar Gutiérrez, quien está reporteando en terreno lo que sucede con la economía argentina en este nuevo escenario político que se abre para Javier Milei. A poco más de una semana de lo que fue la elección legislativa en Argentina, queremos seguir analizando cuál fue el impacto en los mercados y también el análisis más económico de este resultado, y para eso estamos con Andrés Borenstein, que es economista jefe de BTG Pactual Argentina. Muchas gracias por conversar con CNN. Un gran placer estar aquí. Contanos un poco cuál es el análisis que haces del impacto que se está viendo en el mercado. El día siguiente a las elecciones fue bastante grande el salto de las acciones. Vemos que también esta semana abrían con alzas también. ¿Cómo está leyendo el mercado esta elección? Bueno, básicamente el mercado despejó la incertidumbre política, y eso era quizás la barrera más grande, porque bueno, lo que estaban pensando es si este modelo de Milei con superávit fiscal y apuntando a bajar la inflación iba a poder continuar. Ahora, si bien nadie va a garantizar la reelección de Milei, las probabilidades están a su favor, y por otro lado da la impresión de que Milei está haciendo lo que el mercado quiere que haga, que es básicamente buscar un consenso político, que es lo que le va a permitir obtener mayorías en el Congreso para sacar reformas que creemos que son importantes, como la reforma laboral, la reforma tributaria, quizás una reforma de seguridad social, entre otras. Y por otro lado, también el gobierno dio señales de que quiere fortalecer el sector externo, esto es en castellano comprar reservas, que es quizás el punto más débil que tiene la Argentina. Y como lo dijo el equipo económico, también lo dio a entender Milei, bueno, todo el mundo está como más optimista con el futuro de la Argentina. Y en ese sentido, los inversionistas sobre todo los inversionistas de afuera, están viendo como un destino más atractivo Argentina. ¿Podrían volver los capitales o es todavía muy pronto para pensar en eso? No, de hecho ya están volviendo. Lo financiero en general se mueve más rápido que lo real. Pero si vos te pones a pensar que la economía argentina tiene superávit fiscal, cosa que no había tenido por muchísimo tiempo, que con Milei la probabilidad de que ese superávit desaparezca es muy baja, que la Argentina es un país con baja deuda, la deuda PIB de Argentina puede ser alrededor del 40%, que la inflación, que siempre fue un problema endémico en la Argentina, si bien sigue siendo muy alta para patrones de América Latina o del mundo, bajó de 200%, 211 que cerró el 2023 y ya está en 30 y pico. Nosotros creemos que va a cerrar el año entre 29 y 30 y probablemente siga bajando en 2026. Si encima la parte externa, que era la más vulnerable, se empieza a fortalecer, los capitales van a venir, es decir, los capitales internacionales y mismo los de los argentinos están en otros lugares, digamos, hay muy poquito acá en la Argentina. Y por el lado de la economía real, la Argentina tiene muchísimos proyectos. Si pensamos en un sector que es muy importante en Chile, que es la minería, Chile es el principal exportador de cobre del mundo y compartimos la cordillera, y sin embargo Argentina produce en este momento 0 moléculas de cobre. Si bien hay muchos proyectos dando vueltas, entonces bueno, lo que uno cree es que algunos de esos proyectos que están dando vueltas se van a empezar a materializar pronto. Hay algunos en construcción y varios que están en fase de factibilidad. Entonces, como ustedes saben muy bien, cada uno de esos proyectos son muchos miles de millones de dólares de inversión. Y un poco la cordillera argentina está como virgen, ¿no? Que no ha sido muy explotada, entonces los costos de explotación probablemente sean bajos. Entonces, entre litio, cobre, plata y oro, entre algunas otras cosas, hay mucho proyecto. Y después la otra gran joya de la corona
es vaca muerta, ¿no? Donde eso ya no es una promesa como quizás lo sea el sector minero, es una realidad. Pero bueno, para que esa realidad sea más realidad todavía, hay que hacer mucha infraestructura. Entonces está siendo construido un nuevo oleoducto que se llama Vaca Muerta Sur. La empresa TGS tiene un proyecto, digamos, el gobierno le acaba de otorgar un proyecto para extender otro gasoducto, va a haber que hacer más gasoductos. Bueno, todo eso va a movilizar muchos capitales y va a generar empleos. Así que nada, es mucho más probable que ahora todos esos proyectos se concreten. ¿Cuáles son los temas que todavía siguen preocupando a los inversionistas? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, ahora va a ser lo que uno llama el riesgo de ejecución, ¿no? Donde todos creemos que el gobierno va a hacer las cosas, pero las tiene que hacer. Entonces, en la medida que las hagas, ese riesgo se va a ir diluyendo, y si por alguna razón externa o interna eso se demora, quizás el mercado se ponga un poco más impaciente. Y después, por supuesto, la Argentina está inserta en el mundo, entonces si hay algún shock global, claramente nos va a afectar, esperemos que no. Argentina, como casi todos los países de América Latina, es un productor de materias primas, entonces necesitamos que haya buenos precios de petróleo, que haya buenos precios de minerales, que haya buenos precios de productos agrícolas, y eso no depende de nosotros. Y lo último, sabemos que es bien difícil proyectar estas cosas a veces, en Argentina también hay mucha volatilidad, pero ¿qué se puede esperar para el precio del dólar y para el riesgo país también hacia adelante? Mira, el riesgo país lo más probable es que siga bajando, quizás se bajó casi 400 puntos en poquísimos días, ahora las bajas van a ser mucho más en cámara lenta, uno, no sé, hoy está en 650 más o menos, quizás haga un serruchito y converge hasta 500, pero a lo largo de semanas o meses, por un lado. Del lado del dólar, yo creo que el precio del dólar no está atrasado, puede ser que esté un poquito, pero no, nada muy significativo, entonces yo no espero en el corto plazo ningún tipo de sobresalto. Lo más lógico es que el dólar se vaya moviendo más o menos en línea con la inflación, algún mes se moverá menos, algún mes se moverá más, pero no espero grandes cambios en el dólar. Sería entonces más o menos en línea con lo que está ahora. Sí, quizás termine el año por arriba de 1.500, hoy está en 1.470, o sea, pero son cambios pequeños, y como la Argentina todavía tiene una inflación alta, también sería lógico que se mueva un poquito en línea con esa inflación. Andrés Borenstein, economista de BTG Pactual Argentina, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias a ustedes. Bien, con ese despacho desde Buenos Aires cerramos esta edición de Agenda Económica M. Muchas gracias por acompañarnos, 8:29. Quédense con nosotros. Seguimos con CNN Chile Radio, la transmisión multiplataforma de esta mañana. Que tengan un buen día.